¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo de siempre, Freddy Oyuela. Quiero hacerles una pregunta. Imagínense que están frente a un precipicio y los están persiguiendo para atraparlos. Y tienes dos opciones. Una, deslizarte por un cable que está ahí atado de un extremo del precipicio al otro, ¿sí? O dejas que te atrapen. Cabe destacar, ¿no?, que la altura del precipicio es muy alta, así que seguramente si caes te matas. Entonces, ¿por qué optas? ¿Llegas al borde, vas a detenerte y esperas a que te atrapen o te arriesgas a cruzar el cable? ¿Cuál decisión tomas? Te voy a dar 5 segundos para que la respondas. Y los 5 segundos comienzan ya. Muy bien, ¿ya tomaste tu decisión? Quédate conmigo, suscríbete al canal porque vamos a hablar sobre por qué no todos estamos preparados para emprender y vamos a hablar sobre tu respuesta. Muy bien, ¿qué decisión tomaste? ¿Esperas a que te atrapen o cruzaste por el precipicio? Esta pregunta se la hicieron a 400 personas, ¿sí? Con el objetivo de determinar cuál es la capacidad que tiene la gente para tomar riesgos. Según algunos estudios, en esta muestra, 47 de las 400 personas decidieron optar por el cable, ¿sí? Y las otras 353 optaron por dejarse atrapar. Curiosamente, de las 47 personas que decidieron cruzar, 22 personas o el 50% eran emprendedores. Es decir, que la mayoría de estas personas eran empresarios, inversionistas o personas que tenían algún negocio en diferentes rubros. Las otras 350 y tanto personas, las otras 353, solo 25 eran emprendedores. Sin embargo, estas 25 personas llevaban más de 12 años con sus negocios o empresas, ¿sí? ¿Qué nos dice este ejercicio? Entonces, aquí vamos a ver algunas conclusiones que nos permitirán saber qué tan preparados estamos nosotros para determinar si somos o no emprendedores. Algo que quiero dejarles claro antes de hablar de las conclusiones es que este material está hecho porque muchas veces o hemos vivido en un entorno en el que nos dicen que debemos emprender, que tú tienes voluntad, que si quieres hacerlo porque es una cuestión de motivación. Y resulta que no es tan así. ¿Por qué? Porque no todos somos o estamos sujetos a asumir el mismo riesgo. Entonces, antes de hablar de las conclusiones, solo quiero decirles que no ser emprendedor también está bien, ¿sí? Eso depende mucho de qué es lo que tú buscas. Si buscas estabilidad o tienes cierta tendencia a asumir riesgos, ¿sí? Pero ambas posiciones están bien. Obviamente, a mayor riesgo habrá mayor recompensa, pero también a menor riesgo también hay mayor estabilidad. Entonces, depende mucho qué es lo que quieras en tu vida. ¿Cuáles son las conclusiones que nos deja este estudio? Una de las principales conclusiones es que una de las características de los emprendedores es tener una tendencia alta a tomar riesgos. Pareciera ser que el cerebro del emprendedor está sujeto a más situaciones de riesgo. Esto sucede porque algunas investigaciones que se han hecho sobre la gente que ha decidido tomar riesgos tienen un circuito neuronal que tiene ciertas propiedades a la hora de transmitir la información más urgente para la supervivencia. Y lo hace a tal velocidad que en una reducción automática no solamente la hacen automática, sino que también calculan
la posibilidad o la cantidad de probabilidades que se tienen para tomar una decisión, ¿sí? Entonces, eso es una característica, al menos en la gente que se observó que siendo emprendedora, que tiene esa reacción. Es decir, que no solo te da miedo, sino que también tienes cálculos o haces cálculos de probabilidades o posibles escenarios para tener soluciones. Mucho del cerebro del emprendedor está relacionado con este patrón, ya que se reacciona de manera más rápida a impulsos y a decisiones. Y por lo tanto, aunque pueda sentir miedo, tiene la capacidad de ver o visualizar mayor cantidad de probabilidades, ¿ya? Por eso es que el cerebro emprendedor tiende a tener cierto grado de creatividad. Ahora bien, cápsula cognitiva. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es la capacidad que tiene el ser humano, esta es una de las definiciones, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano de poder dar soluciones a problemas, ya sean cotidianos o ya sean de algún proceso, ¿ya? Entonces, hay gente que tiene más capacidad de ofrecer soluciones basándose en su experiencia o basándose en sus conocimientos que otros. Entonces, recuerda que si tú tienes un perfil emprendedor, sobre todo si tienes esa posibilidad o esa capacidad de visualizar escenarios, de visualizar qué pasa si, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago esto. Por eso es que el emprendedor es más propenso a tener más intentos a medida que está más joven. Ahora bien, ojo con esto, no necesariamente la edad se asocia a la capacidad de ofrecer más soluciones o al menos variedad, sino que eso también va asociado a la práctica o a la experiencia que tengas o a que estés sujeto a solucionar problemas. Lección importante, para emprender debes aprender a tomar riesgos e identificar oportunidades, ¿sí? Entonces, tú, si quieres prepararte para ser emprendedor o para comenzar tu negocio o para tomar decisiones que tengan riesgo, debes primero aprender a tomar riesgos y a identificar oportunidades. Tienes que hacer algunos ejercicios de creatividad, tienes que aprender a pensar fuera de la caja, tienes que tener esa disposición a arriesgarse, a probar, a equivocarte, ¿sí? Para poderlo hacer, ¿sí? Recuerda eso. Entonces, es muy importante que tengas esto presente porque son patrones que hacen que tú identifiques si realmente estás preparado para esto, ¿ya? Otra parte importante que nos deja este ejercicio del precipicio es que entre más experiencia tengas o más tiempo tengas en una profesión o negocio, tus decisiones se tornarán más lentas, pero tendrán a ser más precisas. ¿Por qué? Porque tu cerebro se acostumbrará a tomar la mayor cantidad de información posible para ser más preciso en tus decisiones. Aquí vamos a hablar de algo muy importante y es la procrastinación, ¿sí? Ustedes dirán, Freddy, pero procrastinar está bien. Claro que sí. De hecho, según estudios, el 70% de los tenistas exitosos, los que están en el top 100 de los tenistas mundiales, se tardan 12.5 milisegundos más que los otros en responder un pelotazo. ¿Ya? Esto sucede porque su cerebro se toma esos 12.5 milisegundos para recaudar la mayor cantidad de información posible de la trayectoria de la pelota. De hecho, los tenistas que tienden a fracasar con mayor regularidad son los que responden más rápido, ¿ya? Obviamente esto pasa en 12.5 milisegundos. Sin embargo, eso pasa porque la vista y el cerebro tratan de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la trayectoria. Recuerda que en la vida real, un emprendedor siempre va a estar sujeto a tomar decisiones de riesgo. Le compro a este proveedor, hago esta propuesta, hago este desarrollo, eso tiende a funcionar o no, me asocio con esta persona, le vendo a este cliente a crédito o no, tomo riesgos o no, ¿sí? Recuerda que no solo se trata de tomar riesgos, ¿sí? No solo se trata de, como nos dicen por ahí, no, pero toma riesgos y haz lo que tengas que hacer y sé valiente, arriesgate, no, porque así se dan muchas estafas. Un consejo importante es, primero, recauda la mayor información posible. Por eso, yo les recomiendo que no necesariamente
emprendan siendo muy jóvenes, ¿sí? Porque sí, ustedes dicen, uy, pero ¿y qué pasa con todos esos millonarios que se hacen millonarios desde los 15 años haciendo youtubers? Sí, solo que eso representa un porcentaje muy bajo de la población mundial. Muy bajo es que es más probable que te ganes la lotería, ¿sí? Lo que pasa es que son casos tan populares que todo el mundo los conoce. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aprender a tener más información sobre el rubro de negocio en el que quieres emprender. ¿Sí? Por ejemplo, algo que puedes hacer es, primero, emplearte en el rubro en el que quieres emprender. Si, por ejemplo, tú quieres emprender un negocio de logística, trabaja como logístico. Así conoces emprendedores, perdón, así conoces proveedores, así conoces procesos, más o menos estás consciente de la inversión que se necesita hacer para tener una buena empresa logística, cómo se hacen los negocios, cómo se vende, cómo se comercializa, si lo puedes hacer a través de un software o lo puedes hacer tú solo o necesitas obligatoriamente contratar personas y así. ¿Por qué? Porque eso te va a dar una perspectiva de cómo funcionan las cosas. Muchas veces la gente se mete en negocios, por ejemplo, conozco el caso de alguien que creyó ciegamente en un multinivel, pero resulta que la persona era muy tímida y le daba pena vender. Entonces ahí se quedó con una inversión de más de $400 en su casa, de un inventario guardado, que no ha podido vender desde hace un año, ¿sí? Porque resulta que la publicidad del multinivel le prometía que el producto se vendía solito, que eso usted oprimía Enter y se vendía. Lo que no nos dicen es que todo tiene un esfuerzo. Entonces recuerden algo, como todo tiene un esfuerzo, lo primero que tienes que hacer es aprender a recaudar la mayor información posible. Ahora bien, esto de recaudar información es importante, pero también recuerda que no debes tomarla en un periodo muy largo de tiempo, porque muchos negocios fracasan y muchos proyectos fracasan porque nosotros no decidimos rápido. Lo que tienes que aprender con el tiempo es a tomar decisiones, ¿sí? Voy a ponerles otro ejemplo. Imaginémonos que estamos en una sala de emergencias y tú eres el médico a cargo y te llega un paciente desangrándose en ese momento. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo haces para tomar la decisión? ¿Cómo hace un médico de emergencias para tomar una decisión? El problema es que el médico, si se tarda mucho en recopilar la mayor cantidad de información posible, podría dejar morir al paciente. Pero si toma una decisión muy rápida, también podría ejercer o hacer un diagnóstico impreciso, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Porque no puedes ni reaccionar muy lento, pero tampoco hacerlo muy rápido. Aprende a tomar, a recaudar la mayor información posible en el menor tiempo posible. Los médicos de emergencias más exitosos, o al menos los que tienen mayor precisión en su trabajo, son aquellos que basándose en su experiencia o basándose en su especialidad, pueden ver signos como el pulso, el color de piel, el tipo de flexión, entre otros. Y ahí los que son médicos me podrán decir o corregir con mayor precisión. De hecho, les pueden dejarme sus comentarios abajo sobre este tema. Pero usualmente, a mayor experiencia, esto te da mayor capacidad para ejercer diagnósticos con mayor precisión posible. ¿Listo? Entonces, la lección en este caso es que la mayor cantidad de información posible es importante antes de asumir un riesgo. Siempre capacítate, asesórate, haz la tarea, investiga más opciones antes de tomar una decisión. ¿Listo? Otra parte importante es que hay que tener presente que el emprendimiento no es para todos y no es necesario que todo el mundo sea emprendedor, ¿sí? Muchas de las personas viven frustradas. De hecho, ahora hay un tema y es que se está dando un fenómeno psicológico y es que las personas sienten o entran en depresión porque sienten que no aportan algo, ¿sí? Y esto pasa porque después de la pandemia se decía, no, pero es que aprovecha tu tiempo, tuviste mucho tiempo para pensar en un negocio o en una forma de vida. Sí y no, recuerda que no toda la gente tiene la capacidad para investigar o para solucionar problemas. Entonces, tienes que comenzar a entender eso. De hecho, en el ejercicio, volviendo al ejercicio del precipicio, la gente que decidió esperar
de esas personas, algunos decidieron esperar y hablar con su perseguidor para ver si podían negociar o podrían lograr algo que los sacase del problema. En esto tienen que ver dos cosas. Uno, el tema es que en Latinoamérica especialmente, esto también pasa en otros continentes, pero de pronto no tengo toda la información, de Latinoamérica sí, y es que por estadísticas, gran mayoría de las personas tienen cierto optimismo porque hemos crecido en un ambiente religioso, ¿sí? De hecho, más de un 60% de la población es creyente en algo, ya sean católicos, ya sean cristianos, etcétera, pero todos están bajo el mismo principio y es que hay cierto optimismo, es decir, que creemos que el día siguiente puede ser mejor y que las situaciones tienden a mejorar. Y esto hace que la gente, en lugar de buscar soluciones físicas o soluciones a problemas, esperen mejor a que va a llegar alguna solución de algún lado, ¿sí? Entonces, eso tiene un problema y es que a veces nosotros, especialmente latinoamericanos, basamos nuestras decisiones en principios o ideologías y eso se mezcla y eso hace que la gente se tienda a volver más pasiva. Entonces, basándonos en esa estadística, mucho del público busca ser estable, tener menor cantidad de riesgos y esto pues en algunos casos implica estar subordinado o estar sujeto a decisiones. Sin embargo, estas personas que son así tienden a ser más familiares. De hecho, hace algún tiempo se publicó un estudio en donde se hablaba que las personas que tienden a ser emprendedores tienden a ser más aisladas de su familia, al menos el 20%, ¿sí? ¿Por qué? Porque les apasiona mucho solucionar, entre otros. Entonces, aquí nos deja una lección importante y es que si no estás dispuesto a correr riesgos y estás pensando en tener una vida lo más estable posible, de pronto emprender no sería tu mejor opción. Sin embargo, eso no significa que sea una condición, ya que en el tiempo, a medida que vayas conociendo más cosas, a medida que vayas conociendo más negocios, más empresas, personas, o te rodees de personas que vayan de acuerdo a tu profesión o de acuerdo a lo que tú quieres, es muy importante porque te va a ayudar a llenarte de experiencia y esto podría hacer que tengas más información y estés más decidido a emprender. Recuerda que al final no se trata de asumir riesgos, se trata de tener la mayor información posible para reducir el riesgo. Entonces, recuerda que para poder emprender tienes que tener tres aspectos importantes. Uno, entender que emprender requiere riesgos, ¿sí? Y que debes aprender a manejar situaciones de incertidumbre. Dos, que debes recaudar la mayor cantidad de información posible. Y tres, que puedes emprender en cualquier momento mientras tu proyecto sea entender cómo funciona ese rubro de negocio. Si tú quieres ser programador, si tú quieres ser fabricante de muebles, si tú quieres ser vendedor de ropa, si tú quieres tener una empresa distribuidora de perfumería, de delivery, de comida, tienes que aprender del rubro. No es necesario que seas especialista, porque para eso hay otros profesionales o software, personas, entre otros, que te van a apoyar. Pero sí es importante que comprendas cómo funciona. ¿Por qué? Porque, al menos desde mi experiencia, no te puedes meter en algo del cual desconozcas la mecánica, desconozcas cómo funciona el rubro o el negocio, porque eso sí te puede meter en riesgos importantes. Así que toma esta información, toma esta cápsula, espero te sirva. Si te gustó el contenido, déjame en tu comentario tus preguntas, objeciones, si no estás de acuerdo con algo también. Y si te gustó el contenido, suscríbete, dale like y comparte nuestro contenido porque queremos que nuestro mensaje de Redbox, emprendedores que hacen la diferencia, llegue a más personas. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.